Hola, mi nombre es Laura y soy la persona que está detrás de helioj.com. Normalmente no ves mi cara en los vídeos, únicamente ves mis manos cuando comparto tutoriales, pero hoy te traigo un vídeo distinto, que no es ningún tutorial. En este vídeo te voy a hablar de las novedades y de los cambios que voy a introducir en el canal y en el blog. Desde hace un tiempo mis vídeos de YouTube no están funcionando muy bien. Ya no estoy obteniendo todas las visualizaciones que conseguía antes y a veces siento que todo el trabajo que me supone hacer los vídeos no me está dando muchas alegrías. Quiero pensar que esto no se debe a que no estoy compartiendo contenido de calidad. Eso ya me lo puedes decir tú, que eres quien ve mis vídeos y que te gustan mis tutoriales o no. Hay quien dice que YouTube ha muerto y que está siendo sustituido por otras nuevas plataformas como TikTok, como Instagram Reels o Twitch. Por eso, si te digo la verdad, estuve planteándome seriamente dejar YouTube. Pero sinceramente siento que esta red social es en la que más tiempo llevo, en la que más cómoda me siento y me niego a abandonarla así sin más. Además, el hecho de hacer los vídeos me obliga, entre comillas, a desarrollar mi creatividad y a hacer cosas que de otra manera, si no fuera porque tengo que grabar el vídeo, pues a lo mejor me costaría más hacerlas o directamente ni siquiera las haría. Entonces me he decantado por un plan B y si este plan B no me funciona, pues ya tomaré una decisión. La temática de mi canal es un poco un batiburrillo de muchas cosas y parece ser que a YouTube no le gusta que no sigas una temática concreta y bien definida. En su día empecé compartiendo exclusivamente tutoriales de arcilla polimérica y poco a poco fui introduciendo otros tutoriales de otro tipo de manualidades, de costura, de scrapbooking, etc. De manera que hay gente que se ha suscrito a mi canal porque le gustan los tutoriales de costura, otros se han suscrito por los tutoriales de arcilla o por los de scrap, y el resto de los tutoriales pues ni siquiera les interesa. Y lo entiendo porque está claro que a todo el mundo no tiene por qué gustarle todo lo que me gusta a mí. Y probablemente eso hace que muchos de mis vídeos lo vean personas que ni siquiera están suscritas al canal. En fin, un lío. Así que he decidido crear dos nuevos canales para diferenciar el contenido. Por una parte estará este canal en el que voy a continuar compartiendo los tutoriales de arcilla polimérica y de bisutería en general. Después estará Elia J Scrap and Craft, en el que voy a compartir tutoriales de scrapbooking y otro tipo de manualidades. Y LJ Costura Creativa, donde compartiré, obviamente, pues tutoriales de costura. Además, en estos nuevos canales voy a volver a editar y a publicar algunos tutoriales antiguos para mejorarlos y darles un nuevo aire. Y de esta manera, si en su día no los viste, los podrás ver ahora. Así que lo único que te pido es que te suscribas a estos nuevos canales si te interesa la temática de cada uno de ellos y que les des mucho cariño para que YouTube le muestre mis vídeos a mucha gente. Y al final todo esto, pues, salga bien. Entonces, en el EOJ Scrap and Craft voy a compartir álbumes de scrap, proyectos de decoración para el hogar, ideas de organización y además voy a hacer un curso online gratuito para aprender a usar la Cricut desde cero. En el EOJ Costura Creativa podrás ver tutoriales de costura de complementos para bebés como cambiadores infantiles, bolsos para las mamás, colchas, complementos para la cuna, etc. Y además otros tutoriales tipo bolsos, neceseres, complementos para la ropa, complementos para el hogar, etc. Sé que puede parecer una locura que estuviera pensando dejar YouTube y en lugar de eso lo que haya hecho ha sido abrir otros dos nuevos canales y empezar de cero con ellos, con todo lo que eso implica, pero siento que es lo que debo hacer para ver si cambia la cosa y si esto funciona. Y si no funciona, pues ya veré lo que hago. Por eso solo te pido que te suscribas y le des mucho amor a estos nuevos canales, a ver si esta aventura pues llega a buen puerto. Y que me dejes en los comentarios de este vídeo qué te parecen estos cambios, si tienes alguna petición, si tienes alguna sugerencia de contenido que quieres ver en el futuro o lo que quieras contar. En fin, no me enrollo más, me despido ya hasta la próxima y te mando un beso muy fuerte. Adiós.